Las autoridades a veces cometen errores y otras veces buscan abusar de su poder. Ejemplo de ello, la Segunda Guerra Mundial. Nos marcó, dividió y al final nos enseñó algo muy importante, que no siempre los líderes hacen las cosas justas, y esto puede tener efectos devastadores. Desde ese momento, la ONU ha pedido a los países el crear medios para proteger a los individuos frente a los abusos de poder de la autoridad, y así evitar que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial se repitan. En México desarrollamos un juicio con el que hemos obtenido la oportunidad de luchar por aquello que creemos que es justo y defendido nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras decisiones o simplemente hacer lo correcto. A veces solo podemos encontrar la justicia y equidad exigiéndola, defendiéndola. Nuestros derechos humanos están protegidos por la empatía y escritos en la ley, pero existen autoridades que desconocen estas dos cosas y de ahí la necesidad de sabernos defender en nuestros derechos más fundamentales. A veces hay que darle a las autoridades una lección de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Damos por hecho que están ahí, pero ni siquiera los conocemos. Hay muchos tipos de derechos, pero los derechos humanos son los que les corresponden a todo el mundo en todas partes. Pero, ¿qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo, pero pasó mucho tiempo para que llegaran. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la vivienda y a la comida, ¿por qué hay 16,000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1,000 millones de adultos incapaces de leer? El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de ley, y por lo tanto era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Cuando Martin Luther King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas ya habían reconocido hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza, la discriminación, no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? El amparo es un medio de defensa que todos tenemos a nuestro alcance para hacer frente a los abusos de autoridad. Así, el juicio de amparo se convierte en una herramienta muy valiosa, capaz de hacer valer nuestros derechos humanos y obligar a las autoridades a respetarlos. No es cosa menor. Se trata del medio de defensa de los derechos contenidos en nuestra Constitución. No por nada, a través de él se han logrado grandes avances, como el matrimonio igualitario y la despenalización de la cannabis, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Amigos, estamos aquí para decirles que la posibilidad de defender nuestros derechos humanos está a nuestro alcance, a través del juicio de amparo. Aunque ese tipo de protecciones se popularizaron después de la Segunda Guerra Mundial, el amparo en México ya tiene una historia de 180 años. El amparo nace en 1841 en Yucatán en razón de tener por fin una protección de derechos humanos ante cualquier actuar indebido por parte de alguna autoridad. En él se preveía que no se podía expedir leyes que fueran en contra de derechos humanos reconocidos y que las autoridades tampoco podían actuar fuera de estos derechos, y en caso de que dañaran estos derechos, estos debían tener una reparación. Y así, el juicio de amparo fue desarrollándose hasta que por fin en 1857 fue incluido en la Constitución a nivel federal, haciendo que este se aplicara a todas partes. Hasta ese momento solamente se podían tocar dos cosas. 1. El poder ejecutivo al realizar cualquier acto en contra de derechos, y 2. El poder legislativo al expedir leyes en contra de estos derechos.
Pero en 1869 se abrió la posibilidad de que también las acciones y errores de jueces puedan ser sometidos a amparo por ir en contra de derechos humanos. Y así, subsecuentemente se desarrolló el amparo al expedir nuevas leyes que se regulaban en 1919, 1936, 51, 68, hasta llegar a la ley actual de amparo del 2 de abril del 2013. Y desde la última década su relevancia incrementó debido a varios aspectos. El primero es que aumenta mucho el tipo de derechos que protege al agregar tratados internacionales. 2. Más personas pueden iniciarlo al poder tramitarlo a colectividades o personas que quieren proteger algo que no les pertenece, pero como tal si lo destruyes sin duda afectarían, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, si alguien empieza a tirar químicos a un río. 3. Y aumenta el número de personas quienes puedes demandar, incluyendo a personas que a pesar de no ser autoridades estrictamente hablando, pueden hacer actos de poder que sí te afectan. Y 4, se aumentaron el número de efectos que tiene el amparo, al grado de que pueden invalidar una ley completamente y ya no se le tenga que aplicar a nadie. Algo tan importante como defender un derecho fundamental es algo que requiere el esfuerzo de todas las personas, de aquellas que no guardan silencio, de aquellas que demuestran que no estamos conformes con las injusticias y de aquellas que explican por qué las cosas están mal y cómo deberían cambiar. Todas ellas son necesarias para tener un futuro más justo y libre. Hay que demostrar a las autoridades cómo debe ser el mundo.